Hola, ¿cómo están? En un nuevo capítulo de Café Ideas me gustaría contarles que asistía a una presentación magistral con el doctor senior del Grupo Simago, el señor Atilio Bustos, en la cual nos presentó los principales indicadores científicos y la actividad investigativa de Paraguay. Los dejo invitados para que escuchen esta presentación que creo que puede ser de mucho interés para ustedes. Muchas gracias. El propósito de esta sesión es presentar en términos globales algunos desafíos que marcan el contexto de la investigación científica en el mundo. El análisis de la situación de Paraguay en términos del mundo y de América Latina, las pautas de colaboración, que es un rasgo característico de la investigación en el mundo entero, pero particularmente en Paraguay, la aportación por tipo de universidad, públicas y privadas, y los principales pautas de producción científica. Hay una segunda sesión que es mañana, donde lo que vamos a hacer es analizar estas pautas por áreas temáticas de una manera más precisa, buscando cómo los investigadores pudieran, desde la perspectiva disciplinar o de áreas temáticas, poder mejorar su performance. Por lo tanto, la sesión de hoy es el país en su conjunto. La actividad investigativa en el mundo entero está cambiando de forma muy radical. Y eso genera reacciones informadas, genera microdecisiones que hace cada investigador al momento que decide cómo va a comunicar sus resultados, dónde va a comunicar sus resultados y por lo tanto influye en el efecto que tiene esos resultados. Y existen estrategias macro a nivel país que explican ciertos comportamientos. Voy a demostrar, o intentar demostrar, que la ciencia se hace en colaboración. Esto es una línea de investigación que se inicia al principio de los 80, donde se ha trabajado enormemente en tratar de entender cómo es la colaboración científica, cuáles son los beneficios que genera y cuáles son los efectos desde el punto de vista entre colaboro y por lo tanto soy parte de un estudio multicéntrico nacional o internacional, o lidero y por lo tanto soy el principal responsable como investigador principal de diseñar una investigación de determinadas características y lograr unos resultados. Liderazgo significa demostrar que tengo capacidades para ser autónomo. Colaboración significa que experimento sentimientos de atracción mutua. Estoy traduciendo literalmente lo que dice la literatura. O sea, para cooperar yo tengo que ser un par de mis pares. Yo no colaboro con los pequeños, no colaboro con el asimétrico, colaboro con aquel que me puedo mirar a los ojos. Pero eso no significa que todos aporten lo mismo. Unos podrían aportar capacidades analíticas, capacidades de protocolos, y otros podrían tener un laboratorio natural sobre el cual efectivamente realizar esa investigación. Las pautas de comunicación científica han cambiado, lo voy a tratar de demostrar. La ética y la integridad científica se ponen en la agenda. Los temas de ética han ido cobrando fuerza casi a diario. Nature ha sacado varios artículos en los últimos meses, algunos muy lúcidos y otros completamente ilúcidos y de falta de originalidad completa, con lo cual nos lleva a otra observación. La cantidad de opinólogos hablando de las pautas de comunicación científica sin evidencia suficiente o con agenda propia
Son muchísimos. Incluso colonizan revistas como Nature. Y aparece temas de conflictos de interés que evidentemente afectan la racionalidad en el juicio. Paraguay en el contexto mundial. Primero veamos los grandes jugadores a nivel mundial. Esto en el 2018 y en el 2023. El principal productor de ciencia en el 2018 era Estados Unidos. Hoy es China, pero es a una distancia tan grande de Estados Unidos que nunca más en la historia Estados Unidos va a ser primero del mundo en producción científica. En ingeniería, China había superado a Estados Unidos ya hace 7, 8 años. Pero hoy lo supera en todo por más de 250.000 artículos al año. China superó el 1.000.000 de artículos al año. En el mundo se publicaron 4 millones de artículos indexados en Scopus el año pasado, cerca de 3 millones de artículos en WOS. Y China supera a Estados Unidos por una velocidad, una tasa de variación tan grande que la capacidad de Estados Unidos de seguir creciendo, que lo va a seguir haciendo, no va a superar esta brecha que es ya de más del 33% de diferencia. La India, que estaba quinto en el 18, se sitúa en el tercer lugar. Italia se mueve, Japón desciende, Canadá marginalmente, España hace un salto, Francia desciende estrepitosamente, Rusia sigue descendiendo, Corea sigue 13. América Latina, en una ventana más corta, en una ventana que pudiésemos decir al inicio de la pandemia y post-pandemia, resulta ser que seguimos apandemiados. O sea, América Latina sigue afectado por la pandemia y el nivel de desempeño cuantitativamente es que producimos menos que lo que producíamos en el 2021. Las flechitas laterales indican los que han descendido. Perú sube. No sé si han leído la prensa, pero hasta el Congreso Nacional ha sacado un informe hace unas semanas atrás respecto del escándalo de compra de artículos, que ha afectado más o menos el 40% de la producción científica, donde desde rectores hasta una cantidad de personas importantes muestran unas tasas de crecimiento en su producción científica que en 3 años pasan de no producir nada a estar produciendo 45 artículos al año o más. Eso es simplemente un milagro no científico. O sea, no existe... O sea, podemos encontrarnos outliers, gente rarísimamente bien ubicada, que su maestro de la tesis doctoral era una investigación submulticéntrica en medicina, pero ni siquiera los proyectos multicéntricos son capaces de sacar 45 artículos al año. O sea, eso es sencillamente inexplicable de buena forma. Y ese milagro del país es un desastre del país. Un desastre que hasta el CONACYT ha sacado normas éticas y hasta definido un nivel de intervención absurdo, que es cuáles son las sanciones éticas que se le aplica a quien sea sorprendido incumpliendo. Puerto Rico es National Science Foundation, no es técnicamente América Latina, es Estados Unidos, y Paraguay ha crecido, pero muy marginalmente, de 555 artículos a 582. Como fuente de datos en todo este análisis he utilizado Scopus. El nivel de cobertura de solapamiento de Scopus con Web of Science es del 97% de Web of Science está en Scopus, pero Scopus tiene un 40% más de cobertura en el mundo entero
y particularmente en América Latina. De hecho, si estuviésemos en Paraguay, no tendría ninguna revista indexada en Scopus, a diferencia, o sea, una revista indexada en Scopus y ninguna en WOS. Y eso se repite en casi toda América Latina. Paraguay es, en la ventana 2019-2023, el país 132 del mundo, de 244 que están registradas la producción. En población es el 82 del mundo. Por lo tanto, aquí tenemos una asimetría entre tamaño poblacional, que nos permite de alguna manera corregir los tamaños de esfuerzo investigador, y el esfuerzo investigador desplegado. Pero siempre en esta materia el ingreso per cápita de alguna manera determina, y por lo tanto si nos comparáramos con República Dominicana, que en términos de poblacionales está en 10,8 millones, pero en ingreso per cápita esté más alto, significa de que República Dominicana debiera tener una producción mayor. Y comparo con República Dominicana por dos razones. Uno es la característica de escasez de doctores, la enorme dificultad para que las personas logren doctorarse en el país y particularmente logren doctorarse en lugares que aseguren que esos doctores tienen la capacidad de generar nuevo conocimiento de forma autónoma. Por lo tanto, puedo conseguir el doctorado, pero no significa que me volví autónomo investigando. Y la segunda, y perdónenme que haga esta comparación, es que República Dominicana está en una isla, con un país como Haití al lado. Pero Paraguay está interland. Y por lo tanto, desde un punto de vista, digamos, de relacionamiento científico, se producen dos efectos que son parecidos. Es cómo hago investigación en Paraguay que sea de interés para publicarse en las mejores revistas del mundo y los editores consideren que esos resultados son dignos de ser publicados. Si en un plano cartesiano, en el eje X, colocamos impacto normalizado. Impacto normalizado es un estadígrafo de tendencia central que compara los impactos de la producción científica por categorías temáticas respecto del comportamiento de la misma categoría en el mundo en el mismo año. Por lo tanto, se normaliza en 1 la media del mundo y se corrige por esfuerzo investigador. Y en el eje Y tenemos el porcentaje de producción científica en colaboración científica internacional. Si ustedes se fijan, en el mundo entero se produce una correlación, diría casi lineal, este eje naranja, en donde los países están agrupados por continente, amarillo Asia, azul Europa, América del Norte acá. Cuando un país es suficientemente grande, no requiero colaborar, que es el eje de allá, no requiero colaborar para poder generar resultados. Tengo una masa crítica que me permite ser autónomo. Pero cuando yo soy muy pequeño, aquí están los países de América Latina, acá está Paraguay, requiero de mucha colaboración para poder generar resultados. En América Latina se produce una pendiente mucho más fuerte de colaboración y aquí está el eje de unos, por lo tanto todo lo que esté de 1 para acá significa que los resultados están en o por sobre la media del mundo de impacto. Y por lo tanto, un desempeño de 1 hacia atrás significa desempeños más descendidos. Por ejemplo, Colombia tiene un desempeño descendido, pero Perú o Chile logran un resultado por sobre la media del mundo.
Y esto de alguna manera anticipa en términos globales con quién sería útil colaborar. O sea, me conviene colaborar con gente que esté de este vecindario para acá. Pero evidentemente Paraguay sale del rango de los 30.000 artículos. Paraguay ya veíamos que está en 555 artículos al año. Tiene solo casi 3.000 acumulados en la ventana de observación y un 71% de colaboración. O sea, es mucho más, o sea, se parece a Arabia Saudita y no mucho más a Emiratos Árabes. Pero logra un impacto envidiable seguramente por otros países de América Latina. La media de la Unión Europea está en 1,14, está acá. Paraguay está mejor incluso que la media de la Unión Europea. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo explico eso? Bueno, que los socios han elegido racionalmente, por un lado, y por otro lado, tengo unos laboratorios naturales que son de interés de otros socios en el mundo. Los laboratorios naturales pueden ser de muchas naturalezas, puede en algunos casos ser casi un eufemismo. Una segunda característica que pudiese facilitar el acceso a los resultados de actividad investigativa es, dentro de la ciencia abierta, el componente que atribuimos al acceso abierto, a publicar en acceso abierto. El panorama hasta el 2017-2018 era que América Latina era líder en acceso abierto en América Latina. Y eso fue una bendición de Rogelio Meneghini y Abel Packer cuando crearon tempranamente Cielo, y distintos países se fueron uniendo a esta iniciativa que parte en 1996, pero en el 97 saca las primeras revistas y en el 98 se instala en Chile y así comienza a crecer Cielo 5 años antes que el concepto de acceso abierto se acuñara. O sea, teníamos la mayor infraestructura de revistas en acceso abierto antes que el mundo usara la palabra acceso abierto. Pero nos quedamos dormidos y los países de Europa del Norte, mediante un conjunto de políticas, han llegado a crecer hasta el 77% de su producción en acceso abierto, 80% en el 2021 y 2022. Y en América Latina este es el panorama. En términos acumulativos de 5 años, la distancia es muy chica entre Chile, Colombia, Perú. Argentina no tiene un programa de apoyo a sus revistas. Brasil tiene un tremendo programa, pero a pesar de tener un tremendo programa no logra crecer en acceso abierto. Eso significa que de alguna manera no están definidas las políticas para asegurar los pagos de APC, sea en los proyectos de investigación o sea mediante otros mecanismos de políticas institucionales. Y Paraguay tiene un desempeño bastante interesante, lo sitúa debajo de Perú en términos de esfuerzo de producción en acceso abierto. Vamos a analizar enseguida cuál es el efecto de mayor visibilidad, o sea, cuál sería la racionalidad desde el punto de vista de demostrar de que se produce mayor impacto, no de teorizar de que se produce mayor impacto. Otro cambio fundamental en el mundo es la decisión de los investigadores de dónde publicar, sea porque eligen canales de comunicación de confianza donde convergen comunidades disciplinares. Eso es una revista científica, un canal de comunicación de confianza donde converge una comunidad disciplinar para el intercambio de sus resultados. Y cuando se producen cambios, vamos a ver el mundo, América Latina y Paraguay, cuando se producen cambios tan radicales emergiendo MDPI y Frontiers, lo primero que uno deberá hacer es publiquen en alguna revista de MDPI
o de Frontiers para vivir la experiencia. En Colombia se dice el que lo vive lo goza. O sea, en estas materias, solo aquel que haya vivido la experiencia del arbitraje de los editores va a poder juzgar con una micromuestra, pero en carne propia, qué es lo que pasa. Pero cuando a nivel mundial se cambian las pautas de comunicación científica, lo único que yo puedo hacer es pensar bien. Es esas miles, millones de microdecisiones de los autores respecto de dónde eligen publicar, evidentemente está mostrando una racionalidad. A pesar de que se rasguen las vestiduras en España o en Finlandia o en otros países respecto de la emergencia de unas editoriales que no estaban en el panorama de las principales editoriales a las cuales acudía 3 o 4 años antes. Sin lugar a duda, Elsevier en sus distintas branches, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, es el líder de la industria y explica el 24% de las citas y 23% de la publicación. Y eso se repite en los distintos países en pautas de uso y consumo de información. Consumo es qué tuve que citar para publicar lo que he publicado. Y producción es dónde elegí publicar lo que he generado. Por lo tanto, al examinar esto, nos damos cuenta que estas son pautas de publicación. Si se fijan, he usado una ventana muy corta, 2 años, para mostrar efectivamente los cambios, porque son cambios que están sucediendo hoy. No son cambios que si pusiéramos 5 años pudiéramos ver con la misma claridad que se vive hoy. En América Latina, nuevamente si sumo Elsevier, va a quedar en primer lugar, pero obviamente ni MDPI ni Frontiers formaba parte del arsenal de fuentes en las cuales aspirábamos a publicar. Elsevier, Taylor, Springer, Wiley, Oxford, de alguna manera se dan cuenta que la racionalidad de Chico tiene que ver con haber elegido una mezcla de proveedores primarios que satisfaciera las necesidades de Paraguay. En Paraguay los números son muy pequeños, por lo tanto tenemos unos riesgos estadísticos muy grandes, pero evidentemente en los 2 últimos años MDPI es el principal destino de publicación. Y eso significa, desde el punto de vista de construir condiciones para asegurar que los resultados se publiquen, es que las instituciones debiéramos pensar cómo apoyo el pago de APCs. No para pagarlo a MDPI, sino que porque evidentemente las decisiones de los investigadores pueden estar siendo limitadas porque no dispongo de presupuesto, por lo tanto deseo publicar donde mi comunidad converge, pero luego tengo que introducir restricciones. Y esas restricciones me hacen degradar el grado de centralidad de la revista y por lo tanto no participo en la conversación principal, sino que estoy en un nivel de periferia respecto de lo que debiera o pudiese ser de acuerdo a la calidad de la producción que estoy generando.